Muy buenos días, apreciados hermanos, miembros de este grupo, entendidos en los tiempos. Estamos felices de poder continuar con este estudio que estamos teniendo durante esta semana, donde estamos viendo cómo el Señor nos está mostrando algunas razones por las cuales eh, la iglesia en este momento se debate en algunos aspectos que a veces nosotros no comprendemos, pero que el Señor los tiene todo en su palabra y en el espíritu de la profecía, que también es su palabra, porque es la revelación del Espíritu Santo a la sierva Ellen White. Hoy, hermanos, vamos a continuar con este estudio, porque es un estudio lo que estamos haciendo. Tenemos aquí la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Vamos a emplear el conflicto de los siglos y primeros escritos. Esperamos avanzar hoy en el mensaje del primer ángel, que es lo que estamos tratando de abordar desde el lunes, pero que ha habido tantas cosas que estudiar y profundizar que creo que todos nos hemos enriquecido, ¿verdad? Hemos estado enriqueciéndonos con este material que estamos estudiando todos juntos. Y es lindo tener esa oportunidad, hermanos, porque quizá en otros grupos, pues anoche me invitaron a predicar a Bogotá y era un tema, pero aquí lo que hacemos es estudiar y todos compartir. Y si yo de pronto tengo una posición diferente al hermano, pues no quiere decir que sea mi posición, ¿cierto? Sino es una apreciación personal, pero poco a poco todos vamos a ir entrando en la apreciación que el Señor anhela a través de la palabra y a través también de el espíritu de la profecía. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a iniciar en esta mañana. Querido Dios y amante Padre, gracias te damos, Señor, por la noche que pasó, por este bello día, por este grupo, Señor, que nos alienta y nos alimenta en la vida espiritual. Bendice, Señor, hoy el tema y permite que vayamos cavando más profundo con respecto a lo que ocurrió, porque eso que ocurrió, Señor, da luz para saber lo que está ocurriendo y lo que tenemos que hacer, Señor, como mensajeros tuyos para este tiempo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos todas las Biblias, hermanos queridos, en el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis, un versículo muy conocido por nosotros, donde se ventila, ¿cierto? Ese gran conflicto. Dice la mujer y el dragón, es el capítulo, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ese se llenó de ira. Hemos estudiado ya, hermanos, que la ira es la persecución fiera y cruenta que tuvo el remanente fiel en los 1260 años de persecución papal, ¿verdad? Porque allí hay un punto y coma, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Y ese resto y esa descendencia de ellos, sin lugar a dudas, creemos firmemente, hermanos, que es la iglesia adventista, ¿verdad? Que es el remanente fiel que va a salir de esta iglesia. Y dice, porque dice las características, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es el último pueblo, es la iglesia final de Dios, es el remanente fiel de la iglesia adventista. Así que creemos firmemente, hermanos, que esa guerra, el diablo nos la está haciendo a nosotros. Por eso estamos estudiando cómo el diablo ha hecho para ir dañando vez tras vez, tramo tras tramo, a su iglesia, ¿verdad? Y de allí sale el remanente y vuelve otra vez esa iglesia y se paganiza o se, o se mundanaliza, y entonces el Señor otra vez saca a su remanente y sigue adelante con el proceso de la salvación. Dios es maravilloso, Dios es inconmovible, hermanos. Sabemos que Dios es amor, que Dios es misericordia por esto, ¿verdad? Y la misericordia más grande, hermanos, la tiene realmente con nosotros. Si nosotros vemos el mundo, sabemos, hermanos queridos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy
difícil porque arrastramos toda la pecaminosidad, toda la mundanalidad, toda la idolatría de todos los tiempos. No es fácil vivir en este tiempo, en este planeta. Por eso es que quizá la iglesia se acomoda como una iglesia tibia, como una iglesia que piensa que todo lo tiene cuando no tiene nada, una iglesia que todo lo quiere cuando lo tiene todo, una iglesia, hermanos queridos, que piensa que así está bien, ¿cierto? Que está muy bien y que es la amada y la protegida de Dios, pues eso sí es cierto, pero que piensa que por eso Dios es un Dios permisivo, ¿cierto? Pues que tiene Dios digamos, la obligación de darnos todo porque somos el pueblo de Dios. Esa es la condición de esta iglesia, que no nos gusta que nos digan que hay que cambiar, que hay que reformar, pero por eso estamos estudiando en esta semana. Bien, hermanos queridos, entonces entremos en materia, el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Estábamos leyendo ayer la página 232. En la página 232. Vamos a mirar entonces ahora el propósito del primer ángel, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de Dios al dar este primer mensaje o al descubrir el velo que estaba dado hasta el tiempo de los pioneros, ¿cierto? Vamos a ver, entonces, hermanos queridos, la página 232 en mi libro, en el libro de ustedes hay que mirar es el capítulo, el mensaje del primer ángel. Ya, si ya lo tenemos, entonces vamos a estar ahí pendientes. ¿Cuál libro? Hermana, ¿cuál libro? El libro Primeros Escritos, perdón. Ajá, sí, aquí lo tengo. El de comienzo, tienen que estar pendientes. Mensaje del primer ángel. Y también vamos a tener el conflicto de los siglos a la mano, porque hoy vamos a seguir estudiando un poquito, a concordar un poquito con el capítulo 18 y el capítulo 19, ¿ya? El conflicto de los siglos. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer cuál fue el propósito de Dios para el primer ángel. Vamos a leer los párrafos 1 y 2. 1 y 2. Es decir, 1 y 2. ¿Listos? ¿Alguien lo quiere leer, hermanitos, para que podamos hacer esto dinámico y ustedes puedan participar? ¿Ya estamos listos? Listo, Sí, hermana amén. Lilia. Siga, por favor. El mensaje del primer ángel, capítulo 54. Dice así la palabra de Dios. Y vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y a colocarla en un punto de prueba, donde se decidiera un pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas en los periodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus salarios y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje. Y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. Hubo ministros que, desechando sus opiniones y sentimientos sectarios, se unieron para proclamar la venida de Jesús. Por todas partes se publicaba el mensaje y se conmovía el corazón de la gente. Los pecadores se arrepentían, lloraban y suplicaban perdón por sus pecados. Y quienes habían cometido algún hurto o desfalco, anhelaban restituir la subtracción. Los padres sentían una gran preocupación por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos y aún no convertidos
y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban y los invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Eran personas de corazón muy obstinado los que no quisieron ceder el peso de las evidencias dadas por las cariñosas advertencias. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Muy bien, hermanos, hasta ahí. Entonces, el propósito del primer ángel para los pioneros, ¿no? ¿Cuál era? Primero, dice, despertar la gente y colocarla a favor o en contra de la verdad. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo llamaríamos en el lenguaje del adventilecto hoy día? Zarandeo, hermana. Zarandeo, muy bien. Era despertarla y colocarla aquí o allá, ¿cierto? Eso es un zarandeo. Muy bien. La segunda cosa que yo encontré aquí, a propósito del primer ángel, fue fomentar o formar un ejército de evangelización, ¿cierto? Y para ello debían dejar sus cosas, dejar el orgullo, dejar la avaricia, dejar sus puestos, ¿cierto? Dejarlo todo por amor a la obra y a la evangelización. ¿Qué podríamos decir entonces que esas personas habían recibido para llegar a ese estado en el adventilecto? De ahí dijimos que el zarandeo es una, ¿cierto? Para que nosotros tengamos eso, este comportamiento, debemos salir de un estado. Ahora, llegar aquí a este estado ya, de poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces el Señor hace ¿qué con nosotros? ¿Nos da qué? Nos da el poder del Espíritu Santo. Nos da el Espíritu. Muy bien, es decir, nos sella, hermanos, porque el Espíritu Santo coloca en nosotros el carácter de Cristo en nosotros para poder realizar el trabajo con poder, porque era con poder que debían hacerlo, ¿verdad? Dice que iban personas de aquí para allá, ahorita lo vamos a ver, en ese estado tan hermoso, ¿verdad? Y no salieron a predicar los dirigentes, la mayoría, no. Salieron fue personas comunes, aquí lo acaba de la hermana, ¿cierto? Que muchos dejaron los almacenes, las tiendas, sus campos, como por ejemplo el mismo Guillermo Miller, ¿verdad? Era un agricultor y aún no faltaron profesionales de carreras liberales, de abandonar el ejercicio de la profesión y de unirse a esto. Eso es algo maravilloso que vamos a volver a tener ahorita, o lo estamos ya teniendo, ¿cierto? Que estamos abandonando lo que tenemos para tener lo que no tenemos. Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque es el Espíritu lo que el Señor quiere derramar sobre su pueblo. Ahora, hermanos, cuando eso ocurre, mire lo que sigue diciendo aquí, porque esto es lo que sigue del propósito del ángel. Ya dijimos que viene un zarandeo, luego viene el sellamiento, y ahora, ¿qué es lo que falta? Hermana Lilia, siga leyendo, por favor. Sí. Miles de personas aceptaban la verdad predicada por William Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner el hacha a la raíz de los árboles y a exhortar a los hombres a que dieran frutos de arrepentimiento. Su testimonio contribuía a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Al resonar la solemne amonestación de que huyeran de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el consolador mensaje y al ver sus apostasías lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia en sus corazones se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios posó sobre ellos, ayudaron a proclamar el mensaje,
Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué produjo el sellamiento en los hijos fieles del Señor? Aquí, en estos párrafos. Según lo que estamos nosotros estudiando de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. La Lo que predicación hizo, del mensaje. muy bien, el fuerte ¿qué? Pregón. El fuerte pregón de ese tiempo. Hermano, la lluvia tardía descendió sobre ellos, predicaban con poder, el poder de Elías, decía, para proclamar el mensaje. Eso fue algo maravilloso. Como el precursor de Jesús, que fue Juan, también lo hizo. Los que predicaban este solemne mensaje dice que eran movidos a poner el hacha a la raíz del árbol, ¿cierto? O sea, a cortar lo que no sirviera, hermanos. Estaban dispuestos a todo. Estaban predicando con poder y con qué, hermanos? Con fuerza y con poder. Esa era la condición de los hermanos de 1844, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que el Señor manda la lluvia tardía en ese momento para ellos, ¿cierto? Ya cuando están ellos en ese proceso de sellamiento, el Señor envía su espíritu con gran fuerza para que dieran el fuerte pregón del primer ángel, ¿cierto? También luego dieron el segundo y el tercero, pero el primero fue el más potente para ese tiempo, Ahora vamos a buscar el conflicto de los siglos para mirar la concordancia de este tiempo y ampliarlo un poquito, hermanos, respecto a lo que dice aquí. Busquemos ya la última hoja de Heraldo de una nueva era, donde dice los centinelas. Aquí está. Dice, Listo, los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamar de cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Esto es lo que sucede. Síganme. Sí. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios quiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz, y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo, y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad, a los que cual los pastores de Belén y los magos de Oriente prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Amén. Muy bien, hermanos. Nos fuimos un poquito atrás
Tremendo Para esto, hermano. tremendo, ¿no? O sea, Dios está a punto de que nosotros, como pueblo final, demos el mensaje del tercer ángel y los otros dos mensajes porque van acompañados, ¿cierto? Pero el fuerte mensaje es el fuerte mensaje del tercer ángel. Entonces, así como ocurrió en el pasado, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los pioneros mismos, porque ahora lo vamos a ver un poquito más, eh, eh, está ocurriendo en nuestras filas, ¿verdad? Y se va a ir acrecentando esto, ¿por qué? Porque así como el propósito del primer ángel fue despertar a la gente para que colocaran su mirada en favor, en contra de la verdad, así va a pasar y está ocurriendo ahora, ¿verdad? Tenemos que tomar una posición definida, formar un ejército, ¿verdad? De evangelizadores, que dejemos a un lado todo, para que el Señor pueda colocar su sello en nosotros, su carácter, y así el Espíritu Santo, hermano, sea derramado sobre nosotros y podamos tener el poder para dar. ¿Estamos? Ahora, queridos, ¿qué es lo que el diablo no quiere? Que seamos centinelas, fieles, ¿cierto? Con los ojos abiertos, sino que estemos como los centinelas apostados sobre los muros de Sión, sin estar listos, sin estar despiertos, están adormecidos. Hay un capítulo en el libro Eventos de los Últimos Días que dice que los hijos de Dios en este tiempo estamos paralizados. El enemigo nos tiene de esta forma, ¿ya? Paralizados. Ahora vamos a terminar este pedacito de primeros escritos. Vamos a terminar este capítulo, hermanos. ¿Cómo fue la reacción? Porque ahora abrimos aquí con esto. ¿Cómo fue la reacción de los discípulos de ese tiempo? La predicación. La predicación de una fecha Sí. La predicación de una fecha definida para el advenimiento suscitó violenta oposición en todas partes, desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado e impedernido pecador. El ministro hipócrita y el declarado burlón decían, pero del día y la hora nadie sabe, Mateo 24:36, ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que terminaban los periodos proféticos y llamaban la atención a las señales que indicaban que Cristo estaba cerca, a las puertas. Muchos pastores del rebaño que aseguraban amar a Jesús decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para su venida. Pero al omnipotente ojo de Dios leían en sus corazones, no deseaban que Jesús estuviera cerca, comprendían que su profesión, su profana conducta no podría resistir la prueba, porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Aquellos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. La verdad predicada con poder convincente despertó a la gente y como al carcelero empezó a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero los malos pastores se interpusieron entre la verdad y los oyentes, predicando cosas halagadoras para apartarlos de la verdad. Se unieron con Satanás y sus ángeles para proclamar paz, paz, cuando no había paz. Quienes amaban sus comodidades y estaban contentos lejos de Dios. No quisieron que se les despertara de su carnal seguridad. Vi que los ángeles lo anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de las almas. Tremendo, ¿verdad? Esta situación que vivieron los hermanos de 1844, pues sabemos que se va a volver a repetir, o que se está volviendo a repetir, ¿verdad? En este tiempo, en el mensaje del tercer ángel. Ahora, también lo pasaron
los apóstoles en el tiempo apostólico, ¿verdad? Jesús lo sufrió. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No querían que Cristo viniera, ¿cierto? No querían que Cristo viniera. No lo aceptaron como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ahora, el mensaje del primer ángel, pues realmente ellos tenían razón en algo. La fecha no era de la venida de Jesús, pero ellos no lo querían aceptar no por la fecha, porque ellos veían que la fecha concordaba, bueno, si estaban equivocados, de todas maneras concordaba con el juicio, porque ellos pensaban que era el juicio final. Pero no lo querían aceptar, era porque tenían que en sus corazones, hermanos. Dice, no deseaban que Jesús estuviera cerca. Exacto, no querían aceptar a Jesús, no querían que Él viniera, ¿cierto? Estaban tan acumulados, estaban tan felices, hermanos, en la tierra que querían quedarse aquí. ¿Y qué está pasando ahora? Mi Señor tarda en venir. Eso, mi Señor tarda en venir, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener esas características, las tenemos que tener muy pendientes porque no debemos alarmarnos porque haya esa reacción, ¿verdad? Las reacciones de los ministros fue oposición al mensaje, rechazo que le dolió a Jesús y a sus ángeles, hermanos. Sentir que, o sea, a ver, pongamos un ejemplo material. Por decir algo, el pastor Oscar quiere venir a visitarme, ¿verdad? Y él piensa que yo lo aprecio, que yo quiero a su familia. Y entonces de pronto yo le digo, no, pastor, no venga, mejor no venga. Entonces, ¿cómo se siente el pastor? No, la hermana Silvia de verdad no me aprecia, ¿verdad? O algo así, hermanos, pasó con Jesús en ese tiempo y ha pasado vez tras vez. El ser humano, el Señor a salvarlo y al llevarlo a un lugar mejor y el ser humano a decirle, Señor, espérese, ¿sí? Aquí estoy bien, no venga por mí todavía. Entonces, el rechazo continuo a Jesús y a sus ángeles le duele el corazón a Dios, le duele el corazón a Jesús. Los hijos de Dios, en cambio, aceptaron gozosos, ¿cierto? Y por ello, hermanos, aceptaron la prueba con gozo. Y más adelante dice que por esto la mano fue puesta en la fecha, ¿ya? Vamos a leerlo ahora. Vamos a leerlo ahora. Aquí está. Donde dice, vi que si los que se llaman cristianos hubiesen amado la aparición de su Salvador. Vi que si los que se llamaban cristianos hubieran amado la aparición de su Salvador y hubieran puesto en él sus afectos, convencidos de que nada en la tierra podía compararse con él, habrían escuchado gozosos la primera estimación de su advenimiento. Pero el desagrado que manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor era prueba concluyente de que no lo amaban. Ay, qué cosa tan triste, hermanos. Qué cosa tan triste. Porque ahí el Señor decía, no me aman. Era una prueba concluyente de que no amaban a Dios. ¿Ya? Sí, Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles triunfaban luchando en cara a Cristo y sus ángeles, quienes profesaban ser su pueblo. Tenían tan poco amor por Jesús que no deseaban su segundo advenimiento. Imagínense, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué escena a ustedes se les viene a la mente cuando estábamos hablando sobre esto? Satanás y sus ángeles triunfaban echándole en cara a Cristo que el pueblo que él amaba, que venía a llevar, no tenía amor por él. ¿Cuándo ocurrió eso también? Con los judíos, en el tiempo de Cristo. El nacimiento de... A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron ni le recibieron. En la misma cruz, el diablo decía, bájese de aquí, ¿cierto? La gente le decía, vino a salvar a otros, así no se puede salvar. Y el diablo le decía a Jesús, ¿para qué vas a morir por esta raza? Ellos no te quieren, ellos no te aman. Eso dice el deseo de toda la gente, ¿verdad? ¿Para qué vas a morir por esta raza impenitente? Desde el comienzo, hermanos, Satanás ha bombardeado la mente
de una u otra forma, hermanos, ha hecho doler el corazón a Dios. Porque el sentir que el pueblo que Él quiere salvar y que va a llevar al cielo no quiere su venida, hermanos, esto le hace doler el corazón a Cristo. Dice aquí, vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. Pero Dios quería probarlos. Eso estábamos hablando ahorita. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezara con su engaño. ¿Por qué Dios quiso, hermanos? A ver, alguien que me diga por qué Dios quiso que eso pasara. Porque la iglesia tenía que ser probada y tenía que ser zarandeada si en verdad, como lo acabamos de leer, realmente eran hombres fieles que esperaban la segunda venida de Cristo. La iglesia tenía que ser diezmadas. Siempre el Señor depura su iglesia, depura su iglesia. Lo hace todo el tiempo, lo ha hecho. Es decir, solamente los realmente fieles, hermanos, los que realmente aman al Señor, que dejan todo por Él, que dejan el sudor, como decía alguien, que dejan la piel, ¿cierto? Por el Evangelio, por el legado que el Señor quiere que nosotros llevemos adelante, que es la proclamación de sus verdades eternas. Entonces, el Señor por eso colocó la mano en la fecha para ver qué reacción tenía el pueblo fiel. ¿Y fue diezmado el pueblo? Lógicamente que sí, ¿verdad? Sí. Dios hizo que su pueblo tropezara con un desengaño. Y también, hermanos, era porque era profético. ¿Sí o no? El ángel que le dio el librito a Juan, que lo comiera y al paladar fue dulce y engaño, y perdón, y en el vientre fue amargo. Entonces, hermanos, eso tenía que pasar, ¿ok? Ya cuando ellos pasaron por la prueba, entonces se dan cuenta, eso fue lo que ocurrió con nosotros, ¿cierto? Eso fue dulce a nuestro paladar, pero amargó nuestro vientre porque el Señor realmente no vino a la tierra, pasó al lugar santísimo. Ahora, pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje. ¿Por qué lo aceptaron, hermanos? Por miedo. Ahí las están. vírgenes insensatas. Exactamente, ahí estaban las vírgenes insensatas, ¿cierto? Los que habían tenido aceite extra, lo aceptaron, pues ahí estaban tristes porque no se había cumplido, pero realmente, hermanos, sí habían entrado con un corazón sincero, ¿sí? Muy bien. ¿Sigamos? Sí, hermana, y creo que está hablando del primer chasco, hermana Silvia. Ese es el primer chasco, sí, señor. Sí, para que de pronto los hermanos se ubiquen que hubieron 2 chascos, y ahí los podemos notar en esos capítulos, se puede notar claramente. Ahora estamos hablando de primavera de 1843. Calendario hebreo, ¿no? 1843 calendario hebreo, 1844 calendario gregoriano. El primer chasco fue en marzo, ¿verdad, pastor? El 21 de marzo de 1844 calendario gregoriano. Esa fue la primera fecha, el primer momento que colocaron. Y luego entonces se dieron cuenta al estudiar el hermano Roth. Perdón, hermanita, hay un micrófono que está abierto y no se escucha muy bien. Creo que el de la hermana Lili, que a veces hace interferencia. Bien, hermanita, cuando vaya esto, vuelve y lo cierra. Sigamos la lectura, hermana Silvia, que ahí se puede percibir claramente. Dice, Dios quiso que su pueblo tropezase con un engaño, con un desengaño, perdón, con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron.
de que no viniese cuando se le esperaba. ¿Ya? Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el mínimo de los tales, el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en oponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifiesta por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Por eso es el primer paso del chasco, ¿cierto? En 1844, en primavera. Entonces, ahí el Señor, o sea, el pueblo de Dios quedó diezmado, digámoslo así, en algún momento dado. ¿Por qué? Porque los que, aunque se sintieron chasqueados, dijeron, no, algo pasó, ¿cierto? Algo ocurrió, vamos a estudiar más. Jesús y toda su hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de la prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Notemos, hermanos, que siempre Dios a sus hijos fieles los pone resguardados por sus ángeles y los ve con simpatía. Pero los que rechazan su voz también, hermanos, los deja en tinieblas, ¿verdad? Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor apartó de las cifras y echaron a ver el error. El Señor levantó su mano y vieron el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y de la misma prueba que habían aducido para mostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraron que terminaban en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. ¿Cuándo lo descubrieron? Cuando leyeron lo siguiente: aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar. Mateo 25, sí. La parábola de las vírgenes. Ahí se cumplió la parábola de las vírgenes, calculada para comprobar quiénes eran los verdaderamente que esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y de energía que caracterizaría su fe en 1843. Entonces, hermanos, ahí están los zarandeos, ¿cierto? Ahí está el primer zarandeo fue con hermana Silvia, aquí ya está el del segundo ángel, ¿no? O sea, cada ángel va produciendo un zarandeo, ¿no? Aquí ya está el tiempo del segundo ángel. Ahí termina el capítulo. Ahí no, todavía no he terminado. Vamos a leer el resto, hermanos, porque es importante tener todo el capítulo. Y luego vamos a ir a mirar algunas cosas con respecto a William Miller, para que nosotros aprendamos, hermanos, y entendamos que lo que nos aguarda y nos espera no va a ser fácil, ¿verdad? Pero que Dios, así como estuvo al control, va a estar al control hoy. Vamos a seguir leyendo. David, ¿tiene el libro por ahí? Sí. Léelo. Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles triunfaron sobre ellos, y los que no habían querido recibir el mensaje se congratulaban de la perspicacia y prudencia provisora que habían revelado al no ceder a lo que ellos llamaban engaño. No echaban de ver
que estaban rechazando el consejo de Dios contra sí mismos y obrando unidos con Satanás y sus ángeles para poner en perplejidad al pueblo de Dios que vivía de acuerdo con el mensaje celestial. Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Durante algún tiempo, el miedo impidió a quienes no querían recibir el mensaje que actuaran de acuerdo con lo que sentían, pero al transcurrir la fecha revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar el testimonio que los que aguardaban se veían compelidos a dar, de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, se encendió la ira de las iglesias, que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el testimonio de sus congregaciones en sus congregaciones a fin de que los demás no pudieran oírlo. Quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que Dios les había dado, fueron expulsados de las iglesias. Pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban a la luz de su faz. Estaban dispuestos a recibir el mensaje del segundo ángel. Muy bien, ahí termina el primer ángel, ¿verdad? Aquellos hermanos que estaban, mire cómo fue la oposición, ¿no? La oposición fue de dentro hacia afuera, hermano. La oposición para recibir, porque es que, hermanitos, el enemigo no va a querer nunca que su pueblo dé el mensaje certero, de la verdad presente, ¿verdad? Entonces, utiliza los mismos de la casa, y no dice que gente de afuera, ¿cierto? Sino de sus iglesias, porque ellos todos salen de las iglesias cristianas del tiempo, ¿ya? A formar el movimiento adventista. Y como no aceptaban la verdad que se les estaba colocando ante ellos, entonces lo que hacían era atacar a aquellos que sí, ¿cierto? Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones propuestas, pero sin embargo decían, no, pero no aceptamos porque eso está mal, porque siempre hemos pensado esto. Se iban, hermanos, al tipo legalista que siempre ha acompañado estos movimientos de reavivamiento y reforma dentro de la iglesia. Entonces, dejando esto, hermanos, vamos a mirar al mensajero, porque es que mirar a Miller en este momento nos va a hacer mucho bien, hermanos. Vamos a terminar mirando a Miller, cómo el Señor hace que este hombre sea su escogido, o permite que este hombre sea su escogido. Vamos a mirar en la página 229. El hermano Armando está por ahí para que lea también un pedacito. Vamos a mirar entonces cómo el Señor escoge. Primeros escritos, hermana. Primeros escritos. ¿Lo tiene, hermano? No, hermana, no lo tengo acá, no lo tengo. Bueno, listo. Entonces vamos a permitir que siga leyendo la hermana que tenga el libro. A ver, la hermana Lilia, ella ya leyó, pero si nadie más o alguien más que quiera leerlo puede hacer, hermanos. El capítulo se llama Guillermo Miller, y de pronto en otros libros diga William Miller, ¿no? Vamos a ver, hermano, el capítulo 50. La hermana Lilia tiene un poquito de interferencia en el micrófono, pero lea, hermanita, que se escuche. Dios envió a su ángel. Dios envió a su ángel para que tocara el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo guiara a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron rápidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento
a fin de que pudiera comprender las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar una tras otra los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Hermano, un momentito. Sí, fíjense cómo Dios primero escoge a alguien, ¿cierto? El ángel va y mueve el corazón de un agricultor, una persona, pues diríamos aquí en este tiempo insignificante. Los agricultores no se tienen muy en cuenta hoy día, pues por lo menos en mi país, ¿no? Acá en Colombia, los agricultores son mirados, bueno, sí, los que proveen, pero no se le da un estatus allí y es los que nos dan de comer, ¿verdad? William Miller era un agricultor, un sencillo agricultor. Sin embargo, Dios lo escoge, ¿cierto? Y los ángeles lo visitan, aquel varón escogido, dice ahí, para guiar su entendimiento y comprendiese las profecías. Lo que pasa es que el capítulo 19 del conflicto de los siglos, que lo voy a poner como tarea para que lo lean, allí describe una profecía significativa, allí describe cómo Guillermo Miller es usado por el Señor y cuántas dificultades tuvo, hermano, porque tuvo muchísimas dificultades, empezando por él mismo, ¿no? Porque es que el Señor tiene que romper en él un paradigma de que él no estudiaba la Biblia, él no veía que la Biblia fuera importante, pero cuando empieza a mirar la cadena de verdades, como dice aquí, y a verla una tras otra, él se maravilla, ¿ya? Por esa cadena de verdades y cómo la va el Señor descubriendo, descorriendo al frente de él. Y aquella palabra que había considerado no inspirada, vea, ¿sí ven? Se despliega ahora esplendentemente y hermosa ante su vista. Dios es maravilloso. Dios escoge a quien quiere escoger, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno y la potencialidad de sus mensajeros, ¿verdad? Ahora, hermanos, escoge a Guillermo Miller. Vamos a ver ahora cuál es la condición de la iglesia de ese tiempo, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo el segundo párrafo, hermano. Según fue prosiguiendo, donde dice, ¿notó que unos pasajes de las Escrituras son explicación de otros? no, según fue prosiguiendo. Colaboro ahí. Yo le colaboro. Diga, hermano. Según fue prosiguiendo en el escrutinio de las profecías, convencióse de que los habitantes de la tierra estaban viviendo sin saberlo en los últimos tiempos de la historia del mundo. Vio que las iglesias estaban relajadas, que habían desviado su afecto de Jesús para ponerlo en el mundo y procuraban honores mundanos en vez de honor que proviene de lo alto, que codiciaban riquezas terrenales en vez de llegar tesoros en el cielo. Vio por donde quiera hipocresía, tinieblas y muerte. Su ánimo estaba desgarrado en sí mismo. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a analizar algo. Mire, ¿cómo está o sea, Guillermo Miller encuentra las verdades que el Señor estaba colocando o sea, que el Señor estaba revelando en ese momento. ¿Y cómo encuentra la iglesia? La iglesia estaba relajada, dice aquí. O sea, estaba tranquila. Mi versión dice que estaban dormidas. Estaban dormidas. Muy bien, estaban dormidas. Y habían desviado su afecto ¿de quién? De Jesús. Estaban dormidas para lo bueno, hermana, pero bien despiertas para lo malo. Por eso. Sí, porque aquí dice entonces
que su afecto lo ponían en el mundo. No eran Jesús, sino en el mundo. Que procuraban los honores mundanos, ¿cierto? Entonces él al confrontar con la palabra de Dios lo que está ocurriendo y se da cuenta que estamos llegando al fin de la historia de la tierra, él dice, ¿cómo está la iglesia? Y mira, ¿cierto? Y la encuentra de esta forma. ¿Ah? La encuentra dormida, la encuentra dándole honor más al mundo que a Jesús, que a Dios. La encuentra procurando los honores del mundo, la encuentra codiciando las riquezas terrenales en vez de llegar a los tesoros del cielo. Y vio, hermanos, hipocresía. ¿Qué más vio? Tinieblas y muerte. Es decir, el panorama no era halagüeño, ¿cierto? Dijo, ¿con quién voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer yo solo? Entonces, ahí está, en ese momento, yo puedo hacer un paralelo, que aunque William Miller no fue profeta, fue el escogido por Dios en ese momento, no para dar una profecía como tal, no para advertir a la gente, sino para interpretar una profecía de tiempo y darla a conocer al mundo entero. En otro lenguaje podríamos decir que Miller se constituyó en ese momento en profeta, porque estaba diciendo una profecía, ¿cierto? Aclarando una profecía, revelando una profecía que había estado cerrada hasta ese momento, y entonces por eso él tenía esa gran responsabilidad como Elías, ¿cierto? De declararle al rey Acab su pecado. Ya, no era fácil. Por eso dice que tembloroso empezó Miller a declararle a la gente los misterios del reino de Dios. ¿Cuántos años duró Miller estudiando, hermanos? 15 años. Hermanos, 15 años para dar su primer sermón. Esa preparación fue grande, tanto en la vida espiritual como también en la vida intelectual, estudiando aquí, estudiando allí, mirando las diferentes, pues de pronto, versiones que tenía hasta ese momento, los comentarios bíblicos que habían hasta ese momento, y empezó a atar cabos, hermanos, y los eslabones se fueron uniendo hasta formar la gran cadena profética perfecta que encontró él, basado en otros que también estaban estudiando de la misma forma en otros lugares, como José Snow, ¿cierto? Que hizo el cronograma que conocemos, bueno, que la sierva del Señor recomienda como fidedigno respecto a las fechas y a Daniel. Ahora, hermanos, se iba fortaleciendo, dice aquí, con esfuerzo. Nada se hace sin esfuerzo, hermanos. Por eso el estar aquí, perseverar en este proyecto espiritual de reunirnos cada mañana no requiere otra cosa más que esfuerzo, ¿verdad? Levantarnos, seguir perseverando, seguir estudiando, seguir profundizando. Ayer estuve hablando con un hermano de la Reforma y pues me vio leyendo los libros. Usted sabe que ellos son muy amantes a la lectura de los libros del Espíritu Profecía para darle garrote a la iglesia, pero no para construir. Y entonces estuvimos hablando, hermanos, sinceramente de lo que significa para este tiempo entender el tiempo en que vivimos, hermanos, y comprender que la última iglesia es la iglesia, la Odisea, la iglesia del juicio, la iglesia de Dios, que no hay una octava iglesia, que debemos permanecer aquí porque el Señor en su amor va a ser el fuerte zarandeo y los que sí, así como pasó con el primer chasco, hermanos, con el mensaje del primer ángel, ellos se mantuvieron ahí, firmes a lo que habían creído. Y finalmente los que no, pues salieron, ¿verdad? Salieron de las filas. Ahora, hermanos queridos, dice, así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. ¿Desde cuándo estamos proclamando la venida de Cristo entonces, hermanos? ¿Desde cuándo?
Desde el tiempo de 1844 en adelante, después de estamos proclamando como el tercer mensaje. Pues hermanos, ahí se descorre otra vez el velo, ¿verdad? Porque los discípulos comenzaron desde que Jesús se va al cielo. Pablo menciona que quería que Jesús viniera, ¿verdad? Los reformadores también lo hicieron. Martín Lutero encontró que Jesús iba a venir y él dice, supongo que no más de 300 años vamos a tener para que Cristo venga en las nubes de los cielos, ¿verdad? El mismo apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, lo último que dice es, ven Señor Jesús, porque él quiere que venga, porque anhela la venida de Jesús. Ahora, hermanos, claro que sí. En 1844 vuelve otra vez el Señor a descorrer el velo de su venida y empieza a predicarse, porque ya es el último mensaje de amonestación al mundo desde ese tiempo, el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Se me mostró que la era apostólica, se me transportó, dice aquí, se me transportó a la era apostólica. Y se me mostró que Dios había confiado una obra especial a su amado discípulo Juan. Satanás quiso impedir que su obra e indujo a sus siervos a que matasen a Juan, ¿cierto? Pero Dios lo había librado milagrosamente por medio de su ángel. Todos cuantos presenciaron el gran poder de Dios en la liberación de Juan quedaron atónitos y muchos se convencieron de que Dios estaba con él, que era un verdadero testimonio que daba de Jesús. Quienes trataban de matarlo temieron atentar de nuevo contra la vida del siervo de Dios, ¿cierto? Finalmente sus enemigos le acusaron calumniosamente y fue desterrado a la isla solitaria de Patmos, ¿cierto? Donde el Señor envió a su ángel para revelar los eventos que iban a suceder en la tierra y la condición de la iglesia hasta el fin del tiempo. Sus apostasías, la posición que ocuparía si agradaba a Dios y obtendría la victoria final. Oh, hermanos, mire, Dios, aparentemente nosotros decimos, uy, terrible que Juan lo hubiera mandado a la isla de Patmos solo, ¿cierto? Sin que hubiera nadie que lo auxiliara, sin tener un techo donde resguardarse. Pero nosotros sabemos que el Señor vez tras vez tiene un plan para su pueblo, que Dios no lo hace nada al azar. El plan de Dios para Juan, hermanos, aunque suene como un poquito como un Dios así como severo, como que no quiere. Nosotros siempre decimos, Señor, protégenos, Señor, protégenos. Y eso fue lo que hizo con Juan, protegerlo. Porque si Juan se hubiese quedado, seguramente lo hubiesen matado igual que los discípulos, ¿cierto? Pero el Señor tenía un plan para Juan y el Señor tenía una promesa para él. Él no iba a ver la muerte igual que los otros. Murió de días, ¿verdad? En el Señor. Y lo llevó allí para darle, hermanos queridos, nada más ni nada menos que la revelación del Apocalipsis. ¿Ya? Allí en la soledad, allí es en ese lugar agreste, ¿verdad? El Señor le mostró el conflicto de los siglos y la terminación de la historia de la tierra y cómo la iglesia de Dios, su iglesia, obtendría la victoria final. Es algo maravilloso, ¿verdad? Que el Señor coge cosas aparentemente malas para mostrarnos cosas excelentemente buenas. El ángel del cielo llegóse majestuosamente a Juan, reflejando en su semblante la excesa gloria de Dios. Reveló a Juan las escenas de profundo y conmovedor interés de la historia de la iglesia de Dios y presentó el conflicto peligroso que había de sufrir que sufrieron los discípulos de Cristo. Juan los vio atravesando durísimas pruebas en que se fortalecerían y purificarían para triunfar por fin victoriosa y gloriosamente salvados en el reino de Dios. Eso le daba a Juan, me imagino, hermanos, una gran felicidad. El aspecto del ángel rebosaba de gozo y refulgía extremadamente mientras mostraba a Juan el triunfo final de la iglesia de Dios. Al contemplar el apóstol la liberación final de la iglesia, quedó arrobado por la magnificencia del espectáculo y con una profunda reverencia y pavor postróse a los pies del ángel para adorarle. El mensajero celestial lo alzó instantáneamente del suelo y suavemente
lo reconvino. Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Que nosotros podamos trabajar junto con los ángeles. ¿Ah? El siervo trabajó junto con el ángel. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Allí le dijo el ángel esto. Y aseguró, hermanos, al pueblo de Dios que tendríamos esa bendición. Después el ángel le mostró a Juan la ciudad celestial en todo su esplendor, la refulgencia, la gloria, y absorto y abrumado, olvidándose de lo anterior, de la anterior reconvención del ángel, postróse de nuevo sus pies para adorarle. También esta vez lo reconvino el ángel, dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los ángeles que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué belleza, hermanos. Ahora dice que los ángeles también acompañaron a Guillermo Miller. Vamos a leerlo aquí, en la parte donde dice, si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel. Y con esto terminamos, hermanos, porque ahí termina este capítulo. Si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel, habría comprendido mejor las de Juan. Pero, a su debido tiempo, Dios obró en su siervo elegido, y él, con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó las profecías demostrando la concordancia entre las visiones de Daniel y las de Juan, así como con otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el ánimo de la gente las sagradas y temibles amonestaciones de las Escrituras, a prepararse para el advenimiento del Hijo del Hombre. Quienes le oyeron quedaron profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores e incrédulos, se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el juicio. Los Amén. ángeles de Dios. Eso fue algo maravilloso, hermanos, ¿verdad? Algo tremendo. Cómo este hombre Dios le da la sabiduría para hacer una concordancia fiel entre Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Para ver que era lo mismo y que uno apoyaba al otro y que uno le daba luz al otro, ¿cierto? Para comprender las verdades que ellos necesitaban en el tiempo en que iba a ser revelado los mensajes de los tres ángeles. Hermanos queridos, lo que nosotros pretendemos hacer con estos estudios precisamente es eso, buscar aquí, porque todo ya está dicho, buscar aquí, buscar allí y concordarlo, para que veamos que Dios, hermanos, tiene un solo mensaje, sino que uno está, por ejemplo, estamos haciendo esto con el espíritu de la profecía, igual que ellos lo hicieron con la Biblia. Concordar, hermanos, que el Señor, su mensaje es uno solo, ¿ya? Que en una parte dice una cosa, pero que en la otra la amplía para que nosotros podamos comprender que el mismo espíritu mueve, ¿cierto? De una forma a la otra y de un lugar a otro. El Señor está ahí para dirigir su pueblo, ¿verdad? Y dice al final, dice, quienes le oyeron quedaron profundamente convencidos. El clero, el pueblo y los pecadores incrédulos se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie ante el juicio. Ahora, hermanos, diremos, nosotros estamos para terminar el juicio. Estamos a punto de terminar el juicio. ¿Estamos nosotros convencidos de que lo que el Señor nos dio es fiel y verdadero? ¿Lo vivimos? ¿Lo compartimos? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos la inminencia del tiempo en que vivimos, hermanos? Este tiempo de la finalización del juicio investigador, hermanos, es un tiempo solemne, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de quebrantamiento del corazón. Y cómo vemos, como lo vio Miller, cómo vio la iglesia, totalmente adormecida, totalmente yéndose a las cosas materiales, egoístas, llenos de envidia, llenos de odios, ¿verdad? Pero no estaban preparados. Y él dijo, Dios mío, yo me siento incapaz, por eso temblorosamente se levanta a empezar a predicar, hermanos. Pero el Señor llena a este hombre y dice que los ángeles de Dios acompañaron a Miller en su misión.
firme e intrépido proclamaba el mensaje que se le había confiado. Un mundo sumido en la maldad y una iglesia fría y mundana, hermano, eran bastante para llamar la atención y la acción con todas sus energías y mover a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Aunque combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar el evangelio eterno a las multitudes, siempre que se le deparara la ocasión, pregonando cerca y lejos, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oh, hermanos, esto me llenó a mí de valentía, de ganas de hacer lo mismo, hermanos queridos. Leyendo esto que Juan presenció a través del ángel que le dio la visión, mirar a Miller como 15 años de preparación, hermanos, para poder salir a pregonar este mensaje, que era el mensaje final de Dios para su tiempo, ¿verdad? Y nosotros ahora, hermanos, nos enfrentamos o nos evocamos hacia la finalización del mensaje. Miller encontró precisamente lo que la persecución y la apostasía había eclipsado a los apóstoles, predicando a Cristo, que él murió y resucitó y estaba próximo a venir. Miller lo encontró ya con las señales del sol, la luna y las estrellas. Los reformadores, incluyendo Lutero, empezaron a descorrer esta oscuridad, hermanos. Pero esto de la segunda venida de Cristo no se había proclamado con gran poder. Lo hicieron los pioneros, porque empezó el mensaje allí. Ahora nosotros, hermanos, estamos ya a punto de cerrar ese primer ángel. Digamos, ese mensaje va a finalizar muy pronto, porque el Señor va a salir del lugar santísimo y se va a poner sus vestiduras, ¿cierto? Sus vestiduras de rey, o sus vestiduras de venganza, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos queridos, es un tiempo solemne, es una invitación que hacemos de este chat para que sigamos juiciosamente estudiando la palabra del Señor. Hoy es el día de preparación, hoy es el día de la salvación, es hoy. No pongamos dilaciones, hermanos, y miremos lo que pasó con nuestros amados para saber que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin, porque el Señor lo ha prometido, y cuando el Señor lo promete, hermanos, el Señor lo cumple, porque Dios no es un Dios de promesas falsas, es un Dios verdadero, es un Dios maravilloso. Que el Señor nos bendiga en esta hora, hermanos queridos, y sigamos cavando, sigamos estudiando. Leamos el capítulo 19, hermanos, y eso va a ser algo maravilloso para nosotros, de Apocalipsis. El capítulo 19 del conflicto de los siglos. Estoy emocionada. Vamos a orar, hermanos queridos, en esta hora. Querido Padre, gracias te damos por el estudio de esta mañana. Porque, Señor, a través de esto que hemos leído, que hemos vuelto a estudiar, porque quizá lo habíamos estudiado antes, pero no le habíamos colocado el ímpetu y la fuerza, Señor, que tiene este mensaje. Un mensaje poderoso para darnos ánimo a nosotros en la culminación de esta obra, porque tenemos que dar un mensaje y tenemos que sonar la trompeta certeramente, Señor. La séptima trompeta y la tercera, Señor, porque es el mensaje, el tercer ángel. Lo que tenemos que dar, Señor, pero nuestras vidas, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a limpiar esta vida de mundanalidad, dando, Señor, un espíritu apacible, un espíritu humilde, para poder, Señor, tener la recepción de tu espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida. Bendice a sus hermanos, bendice, Señor, tus familias. Sálvanos, Señor, por favor. Confiamos en ti. Tú desde el lugar santísimo, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros que pertenecemos a tu pueblo, que clamamos y gemimos, Señor, entre el pórtico y el altar. Danos, Señor, tu espíritu para poder discernir tus verdades y discernir lo que está mal en nosotros y poder, Señor, estar preparados para el fuerte pregón. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.